Hoy hablaremos de plantas. Este es un tema muy extenso y creo que con un Zoom no es suficiente. Esto daría para hablar muchísimo tiempo. Las plantas son nuestras maestras, son nuestras guías, y las plantas están clasificadas de varias formas. Históricamente hablando, las plantas habitan a la madre tierra muchísimo antes que nosotros los seres humanos. Por lo tanto, ellas tienen una información la cual nos comparten. Ancestralmente las plantas, con su sabiduría inmensa y sobre todo con ese amor tan profundo hacia cada ser vivo, nos enseñan y nos recuerdan la importancia de las buenas relaciones. Yo recuerdo uno de mis maestros cuando empecé en este camino hace unos cuantos años atrás, que él me decía: trata con respeto a las plantas y ellas te harán visible lo invisible. Y en mi caminar realmente sí he podido evidenciar de que eso es cierto. He tenido experiencias muy enriquecedoras, muy sanadoras con plantas maestras, con plantas que me han llevado a una introspección muy profunda y que me han llevado a conectarme con la madre tierra, con la mama Cocha, con Gaia. Realmente es un término universal y en estos momentos que corren es muy importante que tengamos esta conexión con la madre tierra, que es nuestra madre. Vamos a empezar hablando de que hay plantas calientes, que hay plantas frías, que hay plantas amargas, que hay plantas dulces. Están clasificadas de acuerdo a la necesidad en herbolaria, en botánica y en etnobotánica. Podemos encontrar una gran variedad de plantas. Cada continente tiene una planta o varias plantas que son muy útiles en su diario vivir. Se pueden utilizar en la cocina, se pueden utilizar en la salud, se pueden utilizar en la belleza. Tienen un sinnúmero de usos y a través de esos usos y costumbres, ancestralmente hablando, me atrevería a decir que en todas las casas, en todas las familias, en todos los hogares, siempre las abuelas nos han hablado de las plantas. La base de cualquier medicina alopática, aunque sea sintética, tiene que ver con las plantas. Esto también ha creado muchas controversias, puesto que se clasifica a muchos conocedores de plantas como hierbateros y se ha distorsionado un poco esta información. Realmente son médicos en plantas, realmente son maestros en plantas y realmente ellos tienen una comunicación muy profunda y directa con estos y con estas maestras. La influencia de la luna, la influencia del sol. Se dice que las frutas son del sol y que los vegetales son de la luna. Hay 4 emociones que nos rigen, 4 emociones básicas.
De esto yo he hablado mucho. 2 emociones calientes, 2 emociones frías. Al igual que las plantas, hay calientes y frías. De las emociones calientes tenemos la alegría. Cuando estamos alegres, pues tenemos mucha euforia, estamos calientes, muy calientes. La rabia, el enojo, la furia también nos ponen calientes. Vemos muchas personas que están iracundas. Hemos experimentado eso cuando estamos con mucho enojo, cómo nos ponemos rojos, ¿no? Muchas veces tenemos una excusa, un pretexto, cuando no nos hemos dado cuenta de que ese enojo habita en nosotros y el órgano que realmente está afectado directamente es el hígado. Y para el hígado tenemos plantas, por ejemplo, amargas, para depurarlo, para limpiarlo. La vesícula biliar, también se deben de utilizar plantas para limpiarla. Tenemos 2 emociones frías que están regidas por la luna. Abuela Guilla, la tristeza. Cuando estamos tristes, estamos fríos. Muchas veces decimos, ay, se me bajó la tensión. Falta de magnesio, falta de potasio, vitaminas o minerales, vitamina D. La tristeza nos enfría. El miedo nos enfría tanto que nos paraliza, porque ya entramos en el pánico. Y al quedar paralizados, pues obviamente estamos congelados. Es muy importante que tengamos claridad de que todo lo que acontece en el diario vivir, en nuestras relaciones con nosotros mismos y con el prójimo, tiene que ver directamente en la relación que tengo conmigo mismo y conmigo misma. Mas, sin embargo, es inevitable no distraernos en este viaje, no enojarnos, no estar tristes, no tener miedo, no estar alegres. Quisiéramos estar alegres todo el tiempo. Eso lo podríamos conseguir una vez nos unifiquemos y nos emparejemos con nosotros mismos. Cuando nos separamos y nos dividimos, hay mucho frío. De hecho, cuando una persona está en hipotermia, la mejor forma en una emergencia para que esa persona recupere su calor corporal rápidamente es desnudar a la persona, desnudarse uno y abrazarla. Y de esa manera la persona recupera su calor corporal muy rápido. Tengamos presente de que todo, absolutamente todo, está unido, está unificado. No hay nada separado, no hay nada dividido. Somos nosotros a través de nuestros usos y costumbres y hábitos que queremos vivir en la separación. Y pues realmente eso nos mantiene fríos. Se nos congela el corazón. Cuando el corazón está alegre, cuando el corazón está contento y feliz, estamos calienticos. Bien, plantas calientes.
Las plantas calientes son todas las plantas amargas y para equilibrarlas también las utilizamos con las aromáticas. Las plantas aromáticas las hemos escuchado muchas veces. Está aromáticas, infusiones, están las tilas y está el té. Y las cuatro en su preparación es diferente. Y cada una va de acuerdo a la necesidad de la persona por el cual va a ingerir esa planta. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el uso que le va a dar a esa planta? De las plantas se utilizan las hojas, los frutos, las flores, los tallos, las raíces. Hay plantas que se utilizan en la totalidad. Entonces, dentro de las plantas calientes, por ejemplo, tenemos el eucalipto, el mastranto, la mejorana, el poleo, el pronto alivio, el romero, la hierbabuena. ¡Wow! Es una planta maravillosa que funciona en varias de las clasificaciones. La hierbabuena y la menta, que hemos escuchado mucho, no son las mismas, son diferentes, para que tengamos un poquito de claridad. En los audios que he compartido, ahí hay un poco más de especificación de este material que estamos compartiendo. Tenemos las plantas frías. Recordemos que hablábamos de que en las plantas frías vienen también las emociones frías y viene también la parte de la luna. Es muy importante que tengamos un poquito esta claridad. También hay enfermedades calientes y también hay enfermedades frías. Tal vez se les haga muy familiar a algunos o a algunas cuando las abuelas nos han dicho, ah, a ese se le metió un mal viento o ese lo que se le metió fue un frío. Es que tengo un dolor muy intenso, muy agudo en la espalda, se le metió un frío. No salga al sereno sin arroparse. ¿Y quién es el sereno? Eso se escucha mucho en la capital, en Bogotá. Pues tiene que ver con esos cambios de temperatura. Y esos cambios de temperatura, pues obviamente nos generan un malestar. Bien, entre las plantas frías tenemos el limoncillo, el llantén. ¡Wow! ¡Qué planta tan hermosa, tan bonita! De la cual tenemos poca información. Es una planta maravillosa. Tenemos la artemisa, tenemos la caña brava, el apio en infusión también clasifica. Volvemos al tema de las infusiones. Bien, vamos a hablar de las amargas. Las plantas amargas son las que nos van a ayudar directamente al hígado y a la vesícula biliar. Recordemos que cuando estamos con mucho enojo, el hígado es uno de los órganos que se afecta. Tenemos muy reducida la información con algunas enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como el Alzheimer. La diabetes no solamente es la alteración del páncreas con el tema de la insulina,
también tiene unos orígenes si son hepáticos, si viene de los riñones, si ese diabetes se originó desde los riñones, tiene que ver con mucho miedo que hay en ese ser, en esa persona. Hay mucho miedo enquistado ahí. Nos recuerda que es frío, paraliza a la persona. Si viene desde la caliente, que es el hígado, hay mucho enojo, hay mucha rabia contenida. Muchas veces estamos muy furiosos, estamos muy enojados y no sabemos por qué estoy tan enojado. No sé por qué tengo este enojo conmigo mismo, conmigo misma, si estoy bien. Tengo tanta irritabilidad que me molesta todo y no entiendo cuál es el origen de esto, si estoy bien. Muchas veces es deficiencia de vitaminas, de minerales. Muchas veces es porque hay una intoxicación, hay un bloqueo emocional, hay un bloqueo energético. No podemos desconocer esta parte que también es vital y de suma importancia. Las plantas amargas nos van a ayudar directamente al hígado, a depurarlo, a limpiarlo. El hígado, al ser el órgano más grande del cuerpo, es ese filtro por donde cruza toda la sangre y ese compañero o esa compañera que es la vesícula que hace una tarea muy importante. Mas, sin embargo, hay cirugías en las cuales extirpan este órgano porque tiene cálculos, son piedras. Eso mismo pasa cuando tenemos una piedrita en el zapato, hay una molestia. Entonces, si viene a la vesícula, ¿qué produce la vesícula? Un líquido que es amargo. Quiere decir que esa persona está con amargura, con frustración. Entonces viene y nos afecta el intestino y empezamos a tener acidez. La acidez tiene que ver directamente con el 80% falta de ácido. El pH del estómago es muy ácido. Les compartía en 2, 3 semanas atrás, creo recordar, el cuerpo es alcalino y es ácido. Y debe de haber un equilibrio entre lo alcalino y lo ácido. Si hay mucha alcalinidad, hay desequilibrio. Si hay mucha acidez, también hay desequilibrio. Y las plantas, con sus propiedades, nos ayudan de una manera integral a equilibrar estas partes tan importantes. Vamos a ver algo tan importante como el diente de león. ¡Wow! Una superplanta que en la mayoría de casos, cuando no tenemos el conocimiento, decimos que eso es maleza. El diente de león es la plantica amarilla que en la primavera parece el solecito, es muy pequeña y tiene el tallito y su florecita, todos llegamos, la cogemos y pide un deseo y la soplamos y se esparce por todo lado sus pelitos que son las semillas. Eso no es maleza, es una planta amarga muy potente para depurar el hígado, para limpiarlo. Y con el diente de león podemos utilizar toda la planta, las hojas, las flores, las raíces y los tallos. Se utiliza en la totalidad.
Es una planta, yo me atrevería a decir que es una de las grandes plantas que la Madre Tierra nos brinda. Es una planta maravillosa para esa limpieza hepática. Vamos ahora con las dulces. Las dulces son las plantas que se utilizan generalmente en las aromáticas. Entonces, esas plantas son las que nos van a ayudar, por ejemplo, cuando tenemos una indigestión. Cuando tenemos mucho frío, se nos distiende el estómago. Ay, tengo cólico, tengo aire. ¿Aire caliente o aire frío? La mayoría de veces es aire frío. Miren la importancia de que cuando nos sentemos a alimentarnos, estemos en silencio. Estamos en una ceremonia íntima con ese alimento. Y muchas veces nos sentamos a alimentarnos y lo que estamos es llenándonos, más no alimentándonos. Estamos con el teléfono, con el computador, con el periódico, con la revista, con el televisor, hablando con el familiar, con el compañero de empleo, etcétera, etcétera. Así estemos solos, estamos con el pensamiento de que hay pendiente un recibo, hay pendiente una reunión, hay pendiente un compromiso. Eso es inevitable. Mi invitación es a que tengamos una buena relación con los alimentos. Y que cuando nos sentemos a alimentarnos, nos estamos alimentando. Es el tiempo de alimentación, de nutrición. Es un tiempo sacro, sagrado. Tengamos esto muy presente y yo los invito muy amablemente a que hagan estos experimentos. Si en sus hábitos, usos y costumbres, cuando se sientan a alimentarse, están en tanto movimiento afuera, los invito a que se concentren, se recojan y estén en silencio y luego vean la diferencia entre alimentarse en silencio concentrados y alimentarse de la otra forma. Y luego voluntariamente decidan cuál práctica quieren continuar. Siempre yo los estoy invitando a que tengan esos espacios de estos experimentos para que puedan evaluar qué les es útil y qué no les es útil. Tenemos, por ejemplo, en las dulces la menta, ya la habíamos hablado, la hierbabuena, que son diferentes, no es la misma planta. Tenemos la manzanilla, wow, una super planta también, muy linda, muy hermosa. Tenemos también la canela, ya entramos en la corteza. La canela es un alimento 100% que nos va a ayudar en la indigestión, en los gases que se nos generan en el vientre. Es caliente y nos va a ayudar a liberar, al igual que el clavo, al igual que el anís. Les recomiendo que de vez en cuando consuman estos tés. Por ejemplo, el clavo, antibiótico natural. El clavo les puede servir, por ejemplo, a las personas que quieren dietar el alimento y tienen ese hábito de estar consumiendo alimentos constantemente, la ansiedad, que será otro tema que hablaremos más adelante. Esta semana hablamos de la microbiota, un tema también muy fascinante. Cuando hay un desajuste en el intestino, hay un desajuste en la mente.
puesto que científicamente hablando, los intestinos o el sistema digestivo es el segundo cerebro. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Absolutamente todo, puesto que la microbiota trae toda la información externa. Así que tengamos muy presente toda esta información. Tenemos la albahaca. ¡Wow! Otra superplanta. La albahaca tiene unas propiedades maravillosas. La albahaca inclusive puede llegar a ser afrodisíaca. La albahaca tiene unas propiedades maravillosas. Entonces, tengamos presente que estas plantas nos van a ser muy útiles en nuestro diario vivir. La ortiga, wow. La ortiga la ortiga mayor, la ortiga menor, está la ortiga verde, la ortiga blanca, que es popularmente la pringua hermosa. Y entonces todos tenemos como esa reacción de rechazarla porque nos pica. Eso pica. Yo recuerdo que cuando era niño, al ser tan inquieto, tan explorador, pues en algunas oportunidades le dijeron a mamá, ese muchacho es muy inquieto, dele ortiga para que se aquiete. Y resulta que mamá me estaba terapiando sin tener el conocimiento total y absoluto sobre la abuela ortiga, puesto que es una abuela. La ortiga es una planta, al igual que el diente de león, que creemos que es maleza y no lo es. Es otra superplanta que nos va a ayudar en la salud física, en la salud mental, en la salud espiritual. ¿Y por qué? Las propiedades que tiene esta planta son inimaginables hasta que no entras en comunión con ella, a conocerla en la totalidad, no te das cuenta las grandes propiedades que tiene. Ella nos ayuda a fortalecer, por ejemplo, la voluntad, la rendición. Cuando somos muy rígidos, es que nos cuesta rendirnos. Y la rendición no es una humillación. La rendición es entregarme al cambio, a la aceptación. Esa es la rendición. Y hacemos mucha resistencia. Y cuando hago resistencia me pongo rígido, tenso, me comprimo. Y eso causa dolor físico. Las personas que sufren de artritis, artrosis, son personas que tienen muchos problemas de rigidez. Y esta planta les puede ayudar muchísimo. Los médicos tradicionales indígenas en las selvas amazónicas utilizan la ortiga mayor, es una hoja ancha con unas agujas a los lados y ortigan a las personas. Eso es acupuntura natural para ayudar al sistema circulatorio, al sistema hepático, tanto oral como externa. En algunas oportunidades he tenido la gran fortuna de haber ayudado a muchas personas ortigándolos para liberarles a lo mejor algunas alergias que hay en la piel. Les ha ayudado a fortalecer también su voluntad, les ha ayudado también a rendirse. Es para mí una gran maestra. Para mí es una de mis plantas favoritas. Con ella he aprendido mucho y ella me ha mostrado lo invisible,
Ahí corroboro esa palabra de ese abuelo, de ese médico tradicional, cuando me decía que tratara con respeto a las plantas, que ellas me harían visible lo invisible. Y esta ortiga, esta planta, esta maestra, esta abuela, me regaló esa oportunidad de ver lo invisible. Una aromática, ¿qué es? Una aromática es cuando cogemos agua, la ponemos a hervir y una vez empiece a hervir, tengo en maceración unas hojas, por ejemplo, de llantén, las macero bien, las coloco en ebullición del agua, la tapo y le bajo el fuego por 5 minutos. Una vez haya hervido por 5 minutos, la bajo y la dejo reposar. Ahí tengo un agua aromática, o sea, herve. La infusión. La infusión es, cogemos agua caliente, agua que ha hervido, la colocamos en el pocillo, en la taza, cogemos las hojitas o cogemos la hoja con el tallo, la colocamos dentro, la tapamos, dejamos que suelte sus propiedades y no la tomamos. Una tila. Una tila es coger el tallo o la raíz o la hoja, también en maceración, o la planta seca. Y muy importante, las plantas se deben de secar en la sombra. Se amarran en moños, se colocan en el aire, se cuelgan para que se sequen. Ahí también conservan muchas propiedades dependiendo la planta y para qué uso le voy a dar a esa planta. También hay grandes herbolarios, grandes etnobotánicos que utilizan también las plantas con alcohol para hacer los aceites, que son también muy buenos y se utilizan, por ejemplo, para masajes. Son fantásticas. El té. El té es la colecta de hojas, de tallos, de raíces secos que se pueden utilizar en bolsita, como tradicionalmente la hemos visto. El té verde, por ejemplo, va en una bolsita, lo colocamos dentro del agua hirviendo y no lo tomamos. Algunas vienen las plantas, lo colocamos dentro de una copita, dentro del agua caliente, que suelte sus propiedades y no la tomamos. Ese es el té. Repito, este es un tema para podernos extender muchísimo más. Esto es una información muy básica, es una información para fortalecer un poco el material que les he compartido en el grupo. Ahí hay mucha información, todavía queda muchísima información, mas sin embargo creo que con esto es suficiente para que tengamos una idea más amplia de la buena relación que debemos de tener con las plantas, que son muy beneficiosas para nuestra salud, preventivamente y también para ayudar a equilibrar cuando hay un desequilibrio en la salud de alguna persona. Hay mucho, repito, mucho más plantas de las cuales se habla muy poco y que se ha distorsionado, como lo es, por ejemplo, la Santa María. Es una planta sacra y se ha distorsionado y se le ha dado el uso inadecuado. El jayo, también una planta maestra que se utiliza de una forma ceremonial muy bonita
y terapéutica, mas sin embargo es la base revuelta con químicos que causan muchos daños a la humanidad. En estos medios, nombrar estas plantas es posible que nos censuren y nos indiquen de temas inadecuados. Creo que a los buenos entendedores pocas palabras y sabrán de cuáles plantas estoy hablando. La Santa María es la que generalmente se usa fumando y el jayo es la planta que se utiliza inhalando. Revuelta con químicos que no tienen nada que ver con sus propiedades naturales. Es una gran planta. Pues hasta aquí creo que es este Zoom por hoy con respecto a las plantas.